Bueno, buen día. Estoy todavía admitiendo gente, así que... Buen día. Buen día, ¿qué tal? Capaz que... Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, primero la mala noticia. Para quienes esperaban al doctor Cética, lo lamento. Lípidos me tocó a mí, yo soy Elizabeth Breininger, profesora adjunta de la cátedra. La buena noticia es que como no soy el doctor Cética, no voy a estar 3 horas hablando de los lípidos. ¿Qué tal, Lara? Buen día. Así que bueno, por lo menos es una buena noticia, no voy a estar 3 horas. Igual, les digo, yo lo traté de hacer más cortito, pero esto es muy largo, así que, como yo, prepárense el mate, prepárense el café, prepárense la almohada. Sábado a la mañana, la verdad que, en fin, pero bueno, nos vinieron 2 feriados, 2 miércoles feriados, así que no teníamos otra manera de, si queríamos poner los teóricos, que bueno, esa es la idea de dar teóricos, teníamos que poner los sábados. Porque sigo mintiendo gente. Bueno, nada, para los que no me conocen, yo soy profesora adjunta de la cátedra, no, pues totalmente, pero es desde la cama, Lara, así que no hay problema. Estoy dando los teóricos, pero a la noche, de manera virtual. Acuérdense que cuando terminemos la cursada les vamos a preguntar, le vamos a mandar una encuesta para preguntarles qué les pareció la cursada y eso. Obviamente, ustedes ya pasaron, así que para ustedes no son las respuestas, pero sí para nosotros, y si tienen alguna idea sobre cómo podemos mejorar este tema de los teóricos, sí, si les parece que son útiles y eso, ¿no? Porque la verdad que tenemos muchísimo material en la cátedra para que ustedes lo vean de manera asincrónica en el campus, y bueno, tal vez sería bueno si se pudieran hacer los teóricos también asincrónicos, esa es mi idea, pero bueno, no. Acuérdense que esto no lo puedo grabar, yo no lo puedo grabar y es todo lo que voy a decir al respecto. Los que van a los teóricos a la noche saben lo que pienso. Así que nada, voy a tratar de empezar ya, pues si no, nos vamos a estar hasta cualquier momento. Acuérdense que como es por las características del Meet, yo en cuanto empiezo la presentación los dejé de ver, así que pueden estar de hecho van a estar con la cámara apagada y todo eso. Pero sí, algo no se entendió, sobre todo porque uno cuando habla así de manera virtual, habla más rápido de lo que habitualmente habla, aunque yo soy de hablar muy rápido cuando estoy dando una clase. Me mandan por el chat, que yo estoy con otra compu, y los veo, o si no, nada, abren el micrófono y dicen, che, Eli, no se entendió lo que acabas de decir. ¿Sí? Bien. No hay nadie más para entrar, así que voy a empezar a compartir la pantalla. No pude hacerla más corta, perdón, pero esto es muy largo. No se aburran mucho. Vamos a hacer así, pues no se va a ver la presentación. Ahí vamos. Bueno, metabolismo de los lípidos en cuanto a los teóricos, lo dividimos en 2. En cuanto a los teóricos prácticos, también está dividido en 2 partes. Tenemos un trabajo práctico experimental de laboratorio como en el medio, así que tenemos un poquito más de clases. A ver, dentro de los temas que venimos viendo, nosotros ya vimos todo metabolismo de hidratos de carbono, vimos toda la parte de respiración celular, con lo cual convertimos en energía todos los restos que nos quedaban de la oxidación de los hidratos de carbono, pero yo cuando vimos esa parte le dije, ojo, tengamos cuidado porque esto también tiene que ver con el metabolismo de lípidos. Luego pusimos como una pausa en cuanto a las vías metabólicas y nos dedicamos a ver la parte de regulación. Para eso vimos aspectos genéticos primero, mecanismos de acción hormonal después, y después vimos la parte como integradora en cuanto para que ustedes empezaran a ver, bueno, qué es lo que le pasa en la respuesta a todo el organismo en cuanto al metabolismo. Eso fue regulación del metabolismo de hidrato de carbono. Bueno, nos hemos vuelto un freno en esta organización media así rara que tenemos de la materia y volvemos de nuevo como al principio, ¿sí? Volvemos a ver vías metabólicas
aunque ya le vamos agregando la regulación como en el medio. O sea, que nosotros entendemos, bueno, ustedes ya entienden lo que son las vías metabólicas en sí, así que les podemos hablar de regulación en el medio. Esto lo hacemos con este tema de lípidos, y lo vamos a volver a hacer con el tema de aminoácidos. Entonces, la idea como que les decía al principio cuando hice la presentación de la materia. La base del estudio del metabolismo nosotros lo vemos en los hidratos de carbono. Y luego, como que vamos haciendo un análisis comparativo del metabolismo de los demás nutrientes, entendiendo que tienen muchos puntos en común. Y por eso lo hacemos así. Bueno, vamos con lípidos. Esta es toda la unidad temática de, como dice acá, metabolismo de lípidos y su regulación. Muy, muy, muy amplia. Nosotros esta primera parte, ven, por ejemplo, esto es de la segunda parte, nosotros nos dedicamos en la clase de hoy a esta primera parte, que es todo degradación y síntesis, mientras que absorción y regulación lo vemos en la segunda parte. Aunque le agregamos una vía de síntesis más, que es esta, la cetogénesis y la cetólisis, bueno, para verlo también en la segunda parte. O sea que es media rara la división que hacemos en lípidos. Pero bueno, fíjense todos los temas que tienen, que vamos a ver en estos dos encuentros. Para hacer, digamos, un esquema de lo que vamos a ver, voy a poner el láser así, por las dudas si queremos apuntar algo. Este sería como el resumen de todo lo que tenemos que ver para el metabolismo de los lípidos. Nosotros vamos a empezar por acá, más que nada, viendo cómo los productos de digestión de los lípidos que tenemos de la dieta se convierten en ácidos grasos para poder ser metabolizados, ¿sí? Acuérdense que volvemos a hablar de las diferencias entre digestión y metabolismo, ¿sí? Eso que tenemos que volver a recordarlo desde el principio. Esos ácidos grasos, fíjense lo que va a pasar, serie de reacciones, ya las vamos a ver, activación, beta-oxidación, pero fíjense que se convierte en acetil-CoA. Nosotros el acetil-CoA ya lo nombramos, acuérdense, cuando vimos el ciclo de Krebs, cuando vimos respiración celular, acuérdense que yo dije, estos acetil-CoA, cómo van a provenir de diferentes fuentes. Con lo cual, entonces, vamos a volver a retomar esos conceptos, tanto como está mostrado acá el ciclo de Krebs, como también la respiración celular, la cadena respiratoria. Por otro lado, con esos restos de acetil-CoA, que fíjense viene del metabolismo de los hidratos de carbono también, vamos a poder ver, bueno, cómo se sintetiza esa reserva, ¿sí? Porque acuérdense de que los lípidos, si bien hay diferentes tipos, básicamente los triacilglicéridos son reserva de energía. Con lo cual nosotros vamos a ver, bueno, ese exceso en la comida, bueno, ¿y cómo se guarda? Entonces esa es la parte de síntesis de ácidos grasos y después de triacilglicéridos. No solo vamos a centrarnos, bueno, en los triacilglicéridos, sino que vamos a tener una idea de cómo se sintetizan los fosfolípidos, componentes de la membrana celular, ya los nombramos un montón de veces, y también cómo se sintetiza el colesterol, no solo como para ver que son parte de las hormonas esteroideas, que ya las hemos nombrado, ácidos biliares los vamos a nombrar muy poquitito, tengan el concepto presente sobre todo para fisiología, que lo van a ver un poquito más. Y en cuanto a la síntesis de otros tipos de lípidos, esfingolípidos, eicosanoides y otros, la verdad que mucho no nos dedicamos, y que lo vamos a dejar como presentados y nada más. Este sería como el resumen de todo lo que vamos a ver en esta unidad temática. Como ya les digo, nos toma un par de encuentros. Bien. Empezamos entonces como empezamos con hidratos de carbono, con la digestión. La digestión, como está puesto en este esquema que ustedes la tienen, en la guía de esquemas metabólicos, es fundamentalmente a nivel intestinal, con esta enzima que viene del páncreas, la lipasa pancreática, que a diferencia de otras enzimas del páncreas se sintetiza de manera activa, y después tenemos la acción de estas dos enzimas
fosfolipasa 2 y colesterol esterasa sobre los otros tipos de lípidos de la dieta. El tema está que acá tenemos dos cosas a puntualizar. Primero, que la digestión de los lípidos, como muestra este cuadro, no empieza en el intestino delgado, aun cuando tenemos la mayor parte acá por estas enzimas que ya había nombrado, sino que también tenemos una lipasa de la leche, como dice acá, que es la que va a degradar los triglicéridos en la glándula mamaria, o sea que tengan especial importancia en esta situación fisiológica. Después tenemos dos lipasas más, la lipasa lingual y la lipasa gástrica. La lipasa gástrica especialmente importante en aquellos individuos lactantes. Sin embargo, si bien hay actividad de estas enzimas bastante importante, como les decía, por ejemplo, la lipasa gástrica en los individuos lactantes es responsable más o menos de la degradación del 40-50% de los triglicéridos de la leche. La lipasa lingual, por ejemplo, tiene muy baja actividad. Y esto se debe a algo que tenemos que recordar de cuando vimos la acción de las enzimas digestivas en general. Las enzimas digestivas son enzimas hidrolíticas, o sea, que rompen enlaces covalentes por la adición de una molécula de agua. Bueno, acá tenemos un pequeño problema con la digestión de los lípidos, que no son hidrosolubles, con lo cual nosotros se convierten los lípidos en este compuesto que es una micela, en donde lo que se hace es mezclar compuestos no polares, como son los lípidos, con compuestos polares. Lo que hago entonces es crear este compuesto, por así decirlo, esta organización celular, en donde esta parte del centro es no polar, mientras está rodeada por una parte hacia el lado de afuera que es polar. Toda esta parte es la parte que está hacia afuera de la molécula y que va a permitir la acción de estas enzimas hidrolíticas. Esta organización es la que se denomina con el nombre de micela, y ya seguramente la oyeron nombrar cuando oyeron hablar de emulsiones, que es la mezcla entre una grasa y agua, por así decirlo. Un ejemplo de emulsión en nuestra vida diaria es la mayonesa. Entonces, no se mezclan totalmente como una solución, pero sí se encuentran en equilibrio. Esto es lo que permite que se puedan digerir los lípidos. Esto no lo podemos hacer solos, no solo con la acción de las enzimas. Tenemos entonces la participación también, como les decía, de los ácidos biliares. Los ácidos biliares no vamos a ver cómo se sintetizan, se los nombro se los muestro acá para que los conozcan y que les suelen los nombres. Se sintetizan, como dice acá, en el hígado, se conjugan, o sea, se esterifican con aminoácidos también aquí para convertirse en sales biliares. Con la acción de los ácidos y las sales biliares, lo que ocurre es lo que decíamos recién, la emulsificación de las grasas, de los lípidos, para formar estos componentes, las micelas, que permitan la acción de las enzimas digestivas. Entonces, profe, perdón, tengo una pregunta. Entonces, o sea, el TAG se une con la bilis para poder la enzima tipo activarse. fíjate lo que dice acá. Justo era lo que iba a decirte. Te adelantaste a lo que iba a decir. Exactamente. Exactamente. Fíjate lo que dice acá. La bilis emulsifica las grasas dietarias. Exactamente. Formando las micelas. Eso es exactamente. Porque si no, no las podrías degradar. Porque las enzimas digestivas todas son hidrolíticas. Entonces no tenés manera de que se exponga la parte hidrolítica de la molécula, porque no existe. Claro. Con eso tengo la posibilidad de formar compuestos, que acepten moléculas de agua. Con eso las puedo romper. Eso ocurre entonces, como dice acá, en el intestino delgado, llega a la bilis, llegan los lípidos, todo se hace esta mezcla, por así decirle, esta emulsión, que posibilita entonces que se pueda empezar a degradar. Acá entonces lo que dice es que pueden actuar estas lipasa, sobre todo la lipasa pancreática, que es la que está actuando a este nivel, para poder degradar los triglicéridos.
Como decía entonces, ¿existe lipasa lingual? Sí existe lipasa lingual, tiene muy baja actividad por esto mismo, porque no se emulsifican las grasas en la boca. La lipasa gástrica sí tiene una más alta actividad, porque ya en la leche las grasas, una gran parte de las grasas están emulsificadas. O sea, si no se formara esta emulsión, esta mezcla, por así decirlo, no se podrían degradar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Posibilita la digestión y entonces van a poder ser absorbidos a nivel intestinal, tal cual ocurría con los hidratos de carbono. El tema está que es un poquito más complejo en cuanto al transporte, por eso nosotros lo dejamos para la próxima clase. Como dice acá, entonces, son absorbidos a través de la mucosa intestinal. Dentro de la célula intestinal se sintetiza esta partícula, no le vamos a dar nombre hoy, lo vemos el sábado que viene, se vuelven a empaquetar, porque piensen que, como el problema que tenía antes de no poder hidrolizarlos porque no eran hidrosolubles, lo mismo voy a tener para su transporte, porque no es hidrosoluble, entonces solo no podría ir el lípido por la sangre, o en este caso vamos a ver que es el sistema linfático que los transporta primariamente, o sea, no podría, porque no es soluble, entonces lo tengo que empaquetar de otra manera para poder ser transportado. Y después sí, para ser metabolizado. Entonces, esta primera parte, digestión, ¿sí? Acción de la bilis, emulsificación. Por ahora no tienen que saber más que eso para química biológica. Salteamos toda la parte de transporte. Saltear en este encuentro, lo vamos a ver en el próximo y lo van a ver en las clases teórico-prácticas. Y ya vamos a ingresar a la parte metabólica. ¿Cuáles van a ser los productos de la digestión de estos lípidos? Entonces, fíjense que se van a cortar, por así decirlo, en una parte que es hidrofílica y en otra parte que es hidrofóbica, o sea, va a ser no polar. Esta es la parte claramente del ácido graso, carbono o hidrógeno, nada más. Mientras que la parte hidrofílica no solo va a tener la parte del monoacilglicérido, sino que va a tener restos, como dice acá, de otros componentes como la lisolecitina. Con lo cual, entonces, vamos a tener una parte claramente no polar y otra parte que va a ser polar. Todo eso nos va a servir para poder construir, esto, como le decíamos, esta partícula que va a hacer posible el transporte de estos lípidos a través, como dice acá, del sistema linfático. En una palabra, y como producto de la digestión, y vamos a centrarnos acá, Pedro no estaba dejando esperar, de los triacilglicéridos, acción, lipasa, lo ponemos así en general, tengan en cuenta las diferentes lipasas que hay y su diferente acción en cuanto a cuál es la posibilidad de acción en cada uno de los órganos, obtenemos ácidos grasos y monoacilglicerol. Si se acuerdan, ya lejos hicimos un trabajo práctico experimental de determinación de la actividad de la lipasa pancreática, donde habíamos visto que estos eran los productos finales. Atraviesa la membrana lipídica de la célula intestinal y dentro de la célula intestinal se vuelve a resintetizar el triacilglicérido, o sea, lo vuelvo a volver a más, no hay otra manera de poder transportarlo. Otros lípidos y proteínas, no importa, forman una partícula que se va a poder transportar. Lo transportamos y entonces vamos a tener que degradarlo. Nuevamente, porque lo estamos transportando nuevamente como ingresó, o sea, como triacilglicérido. Los triacilglicéridos están formados por glicerol y ácidos grasos. Acá está una simple muestra de cómo sería un ácido graso. Fíjense qué grande la molécula que es. Ya estamos hablando de moléculas grandes en cuanto a cantidad de carbonos, que puede estar unidos de manera con simples enlaces, o sea que estamos hablando de ácidos grasos que son saturados, o en algún momento tenemos algún doble enlace, con lo cual estamos hablando de ácidos grasos insaturados. Eso va a dar diferencias en cuanto al metabolismo final. Tengámoslo presente para cuando vayamos viendo los distintos pasos del metabolismo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando llega a la célula? Acá estamos viendo el ejemplo de, bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando llega este triacilglicérido dentro del adipocito? Pensando en que sea una dieta equilibrada en los diferentes nutrientes, ¿no? Y el animal esté obteniendo energía de otros nutrientes, o sea, de los hidratos de carbono, y este exceso
de energía en forma de lípido que está tomando de la dieta, bueno, llega al adipocito y dice, bueno, voy a guardar, che, no me queda otra, la energía la estoy obteniendo de otro lado. Otro tipo de dietas que son deficientes en hidratos de carbono, obviamente ese triacilglicérido, bueno, va a ser usado como fuente de energía. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ingresa? Y acá, como les decía, vamos a mezclar un poquito de la regulación. Ya habíamos hablado de las lipasas, pero habíamos hablado de las lipasas que son digestivas, o sea, que son extracelulares. En este caso, esta lipasa se llama igual porque hidroliza los triacilglicéridos, pero es intracelular y, como bien dice acá, es sensible a la acción hormonal. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una regulación por modificación covalente. La regulación por modificación covalente, como bien dice acá, se da a través de la acción de estas enzimas, las hormonas, que ya las vimos en relación con la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, pero que también van a formar parte de la regulación del metabolismo de los lípidos, porque en definitiva impactan sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. En el caso de glucagón, adrenalina, hacen todo su mecanismo de acción a través de la acción del AMP cíclico, o sea que esta es otra oportunidad más para recordar, para aprender el mecanismo de acción de estas dos hormonas. En definitiva, lo que van a hacer es activar a esa enzima, ya que esta enzima es activa cuando está fosforilada y va a poder degradar ese triacilglicérido para poder obtener diacilglicéridos, monoacilglicéridos, glicerol por un lado y ácido graso libre. En el caso que está actuando la insulina, acuérdense que actuaba a nivel de romper la cascada fosforilante en dos niveles, como muestra acá, linealizando el AMP cíclico a través de la activación de la fosfodiesterasa, así que acá repaso, por así decirlo, este mecanismo de acción, y por otro lado, activando las proteinfosfatasas inespecíficas que activan a las proteinfosfatasas que van a desfosforilar a esta lipasa sensible a hormonas, con la cual la inactiva. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo que por un lado de la acción del glucagón y la adrenalina, estas hormonas que actúan en situación donde baja la glucemia, acuérdense de lo que dije la otra vez, estamos activando la lipólisis. En cambio, cuando está actuando la insulina, la hormona que actúa en esta hiperglucemia, acuérdense que este es el único momento donde se va de la concentración normal, que es la hiperglucemia postprandial después de que come el animal, claramente se inhibe la lipólisis, la degradación de lípidos, yo voy a buscar guardar reserva, ¿sí? No voy a dar reserva. Bien, entonces, en este momento nosotros vamos a tener dentro de la célula ácidos grasos y glicerol. Esta entonces degradación de los triacilglicéridos, fíjense que es bastante parecida a la que vimos para digestión, pero con la diferencia que es intracelular. Ojo con eso, porque vamos a hablar de muchas lipasas y tenemos que diferenciar claramente cuáles son extracelulares, es decir, que son digestivas, y cuáles son intracelulares, aun cuando la reacción sea la misma, porque esta es una reacción de hidrólisis, claramente. Bien, entonces, esto es un resumen de lo que nosotros vamos a ver con respecto al metabolismo de los lípidos. Como ven, en este caso no estamos hablando del adipocito, este es un esquema de lo que ocurre dentro del hepatocito, pero vamos a ver que es exactamente lo mismo, o sea que se puede replicar en otros tejidos. Entonces estamos en este punto donde tenemos ácidos grasos libres. En el caso del hepatocito pueden provenir, como dice acá, de circulación sanguínea, ya vamos a ver cómo, o pueden provenir del propio tejido. Esos ácidos grasos libres se van a activar, ¿sí? Se van a convertir en este compuesto para poder ingresar a la mitocondria, donde van a poder ser degradados. Los ácidos grasos son degradados dentro de la mitocondria, o sea que yo tengo que tener esta organela, ya nos hace idea de que no todos los tejidos y no todos los tipos celulares pueden degradar
ácidos grasos, donde se va a romper esta cadena larga de carbonos e hidrógenos por esta vía metabólica, la beta-oxidación, para obtener compuesto de 2 carbonos con una coenzima A que nos suena muchísimo, ¿sí? El acetil-CoA. El acetil-CoA, como dice acá, se va a incorporar al citrato para incorporarse al ciclo de Krebs y después terminar de oxidarse en la cadena respiratoria. En el hepatocito, el acetil-CoA tiene posibilidad de metabolizarse a estos compuestos, los cuerpos cetónicos. El próximo sábado vemos cuál es la idea de por qué va para una vía u otra vía. Y si yo ya tengo una alta carga energética, entonces paso a al siguiente tipo de metabolismo. Hasta acá estoy en catabolismo, alta carga energética, ya me pongo a sintetizar. Entonces vamos a ver cómo a partir de ese acetil-CoA yo voy a poder construir de nuevo ese ácido graso y luego los triacilglicéridos para poder, en este caso, exportarlo del hepatocito. Si estuviera hablando del adipocito, se queda en el adipocito. Importante, entonces, que se ubiquen ya dentro de la célula. Para la degradación, yo voy a estar dentro de la mitocondria. La única síntesis que se realiza dentro de la mitocondria es para la síntesis de cuerpos cetónicos, pero eso solo ocurre en el hepatocito, ténganlo presente. La síntesis en sí de los ácidos grasos y los triacilglicéridos ocurre en el citosol, como cualquier reacción de síntesis, ¿sí? Esto es el hepatocito, pero como ya les digo, puede ser también para otros tejidos. Vamos entonces a ver el metabolismo tal cual lo vimos para hidratos de carbono. Primero el catabolismo y luego la síntesis. En un primer momento, ¿no? Triacilglicéridos. Después vamos a ver fosfolípidos un poquito y colesterol también, que esa sería toda la idea de este encuentro. Dijimos entonces, la oxidación de los ácidos grasos, que se llama beta-oxidación, porque se rompe el ácido graso a partir del carbono beta, recuérdense que era el que estaba unido al carboxilo, del ácido carboxílico, nos da como productos coenzimas reducidas, FA reducido, NAD reducido y acetilcoenzima A. Ocurre, como dice acá, en la mitocondria de todos los tejidos que tengan mitocondrias. O sea que es claro que los eritrocitos no van a poder realizar esta vía metabólica, y si me pongo a pensar, las procariotas tampoco, porque no tienen mitocondrias, ¿sí? Recuérdenlo para más adelante. Pero también me dice acá, excepto el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, las neuronas sí tienen mitocondrias. ¿Qué es lo que pasa? No es por un problema de que no tengan mitocondrias. De hecho, vimos que el metabolismo de los hidratos de carbono era glucólisis, pero después era ciclo de Krebs y cadena respiratoria para obtener grandes cantidades de energía. ¿Qué es lo que va a pasar acá? No va a poder metabolizar los ácidos grasos porque no van a poder ingresar al sistema nervioso central, ¿sí? Existe una barrera, es una barrera física, hematoencefálica, para los que no están cursando histología, con que sepan el nombre y que existe una barrera es suficiente, que no permite el pasaje de estos ácidos grasos. No porque la molécula en sí no pueda pasar, el ácido graso no puede pasar, sino por cómo se transporta en la sangre. El ácido graso, fíjense que habíamos nombrado como que tengo que transportarlo de alguna manera. Bueno, no va a ir solo, va a ir transportado de alguna manera por alguna molécula que es muy grande para que atraviese esta barrera. Con lo cual, entonces no puede llegar. Entonces, aclaren, vean que esto en realidad, y se lo voy a marcar, o sea, en mitocondria sí estoy de acuerdo en la mitocondria. Todos los tejidos sí, pero con respecto a esto no tiene que ver con que tenga o no mitocondria, ¿sí? Tiene que ver con el tema de la barrera hematoencefálica y que los ácidos grasos no estarían llegando
hacia el sistema nervioso central por este tema, no porque no tenga mitocondrias. Ojo con eso. Bien. Entonces, dijimos que el primer paso cuando vamos a metabolizar el ácido graso consiste en su activación. Su activación es que se convierta en este compuesto, en acilcoenzima A. Para eso, existe la actividad de esta enzima, la acil-CoA sintetasa, que como muestra acá se encuentra en la membrana mitocondrial externa. Parece que la membrana mitocondrial externa es bastante permeable, con lo cual permite el ingreso de sustancias sin ningún problema. Este ácido graso se va a convertir en acil-CoA, con lo cual lo que estoy haciendo es agregar coenzima A con gasto de energía para convertirlo en acilcoenzima A. Esto produce pirofosfato. Este es otro ejemplo, como vemos por acá, de acoplamiento energético, en donde la hidrólisis del pirofosfato por la pirofosfatasa, ya hemos visto bastante esta reacción, se aprovecha la energía de hidrólisis de esta reacción, se aprovecha para sintetizar el ácido graso activado. ¿Sí? Fíjense cuál es la energía que se obtiene de esta reacción. Claramente esta reacción pasa a ser irreversible y espontánea, ¿sí? Simplemente por el acoplamiento energético de la hidrólisis del pirofosfato. Otro ejemplo más. Entonces estoy teniendo ahora acil-CoA, ácido graso activado, que me posibilita que yo lo pueda metabolizar. Volvemos a este esquema. Vimos esta primera parte. Voy a ponerla. Ahí. Vimos esta primera parte. La activación entonces es en membrana mitocondrial externa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este acil-CoA va a ingresar a la mitocondria. Lo primero que va a hacer es esterificarse. Esterificarse con carnitina. La acil-carnitil transferil 1, que es esta enzima, lo que va a hacer es convertir este acil-CoA con la unión de carnitina en acilcarnitina, con lo cual esta coenzima A nos queda del lado externo de la mitocondria, no ingresa a la mitocondria. Esta acilcarnitina atraviesa acuérdense que es un espacio intermembrana, es el espacio intermembrana, es captada por esta enzima, la traslocasa, que la acerca a la membrana mitocondrial interna. En la membrana mitocondrial interna, fíjense que ocurre nuevamente otra esterificación, pero ahora con coenzima A. Coenzima A, vuelvo a obtener el acil-CoA. La acción de estas tres enzimas, la 1, la traslocasa y la 2, posibilita que el acil-CoA, que se encuentra del lado externo de la mitocondria, ingrese a la matriz mitocondrial, donde va a seguir la beta-oxidación, o sea, la oxidación de este ácido graso. Esto ocurre, acuérdense, porque la membrana mitocondrial interna es impermeable, con lo cual si yo no tuviera este sistema de transporte, no podría ingresar nunca el ácido graso. O sea, yo lo necesito activar para poder metabolizarlo, eso es cierto. Pero si ocurriera de alguna manera que yo no necesitara activado y pensara, bueno, pero el ácido graso es una sustancia liposoluble, así que teóricamente podría atravesar las membranas. Bueno, esto no ocurre, acuérdense, por la membrana mitocondrial interna. Entonces, CAT1 traslocasa CAT2, con eso yo tengo acil-CoA dentro de la mitocondria, listo para ser metabolizado. Una vez que ingresa a la mitocondria, ya es metabolizado, ya es oxidado en la beta-oxidación. La beta-oxidación está compuesta todas por enzimas micalianas que no tienen regulación, con lo cual, acil-CoA que ingresa a la mitocondria se oxida. Claramente, la regulación de la vía, la regulación de la oxidación del ácido graso tiene que estar antes de la beta-oxidación, ¿sí? Porque una vez que ingresó, listo, no tiene otro destino el ácido graso. ¿A dónde se regula? Voy un segundo para atrás. A nivel de esta enzima, la que posibilita la entrada. Se inhibe el ingreso del ácido graso a la mitocondria, se inhibe la acción de esta enzima por malonil-CoA. Por ahora es una sustancia que dice de dónde vendrá. Ténganlo presente, en un ratito vemos de dónde viene esta sustancia y por qué es un marcador. A la célula le sirve como marcador para decir, no, che,
el acil-CoA no tiene que ingresar a la mitocondria, tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Inhibe el ingreso del acil-CoA a la mitocondria, el malonil-CoA. Bien, vamos a la beta-oxidación, esta vía metabólica. Dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial ocurre esto. Tenemos este acil-CoA, ¿sí? Este acil-CoA, ¿qué es? Ácido graso activado, es decir, el ácido graso, acuérdense que en general son 16 carbonos, estamos hablando de un animal adulto, donde su grasa esterificada, ¿sí? Es de 16 carbonos, entonces vamos a ver el ejemplo con 16 carbonos, que el grupo carboxilo fue esterificado y reemplazado por la coenzima A. Entonces, acuérdense, la ruptura va a ser en 2 carbonos, por eso estamos hablando de beta-oxidación. Para eso nosotros necesitamos desestabilizar la molécula, por así decirlo, y por esto ocurre esta secuencia de oxidaciones para poder romperla. Y aparte porque con la oxidación obtenemos energía. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre primero. Lo que ocurre primero es una oxidación por la acil-CoA deshidrogenasa. La acil-CoA deshidrogenasa lo que va a oxidar es este enlace. Fíjense, estoy quitando hidrógenos para oxidar. Lo estoy pasando de un enlace saturado a un enlace insaturado. Siempre que ocurra este tipo de oxidación, la coenzima que participa es la coenzima FAT. Por eso estoy obteniendo en esta primera oxidación una molécula de FAT reducido, obteniendo como resultado este acil-CoA insaturado, este compuesto que tiene este doble enlace, por eso se llama trans delta 2 por la posición enoil coenzima A, ¿sí? Estoy obteniendo este ácido graso insaturado que ya es inestable. Acuérdense que los ácidos grasos insaturados posibilitaban una oxidación como más rápida. Entonces, inmediatamente ocurre la adición de una molécula de agua. Los dobles enlaces reciben moléculas de agua muy fácilmente. Se adiciona un oxidrilo para un carbono y un hidrógeno para el otro carbono. ¿Sí? Cómo se reparte esa molécula de agua. Eso es lo que ocurre, el segundo paso, que es una hidratación. Por eso está actuando una hidratasa. Esta molécula también sufre una oxidación, en donde este oxidrilo se oxida. Ocurre también la acción de otra deshidrogenasa, pero como estoy actuando sobre compuestos oxigenados, la molécula, la coenzima que participa es el NAD. Y por eso en esta segunda oxidación estoy obteniendo una molécula de NAD reducido. Fíjense la característica que ya tiene esta molécula, la 3-cetoacil-acil-CoA. Tengo el acil-CoA, bien, pero a la vez tengo 2 carbonilos, es decir, carbonos unidos por doble ligaluda a un oxígeno. Esto es bastante inestable. Ocurre fácilmente una tiólisis por la acción de una enzima tiolasa. Con la adición de una coenzima A, yo puedo romper como fácilmente esta molécula. ¿Sí? Entonces, como resultado de esta reacción, yo voy a romper la molécula obteniendo una molécula de acetil-CoA. Se la voy a romper por aquí. Un poquito más acostado me salió en el medio. La voy a romper en el carbono beta. Una molécula de acetil-CoA, una molécula de 2 carbonos unida a una coenzima A que ingresó ahora. Yo voy a necesitar coenzima disponible en la mitocondria para poder hacer esa tiólisis. Quédense con esto porque es muy importante. Para poder hacer esta tiólisis y obtener esta molécula de acetil-CoA, y voy a obtener el ácido graso acortado en 2 carbonos. Listo para seguir oxidándose en otra vuelta de este ciclo. La beta-oxidación es una vía cíclica, porque si bien el
compuesto no es exactamente el mismo porque, como bien dice acá, está acortado en 2 carbonos, sigue siendo una 5A. Correcto. Entonces, como resultado de la beta oxidación, yo voy a tener una serie, me olvido de bajarle el volumen, una serie de ciclos de beta oxidación porque voy a ir rompiendo de a 2 carbonos. Entonces, en cada vuelta de este ciclo, yo voy a obtener una molécula de acetil-CoA. Cuando llegue a la última vuelta, va a ingresar a esa última vuelta un compuesto de 4 carbonos. En esa última vuelta voy a obtener 2 moléculas de acetil-CoA, el producto final y la molécula acetil-CoA que proviene de la vuelta. Cada vuelta de beta oxidación entonces me da una molécula de acetil-CoA, sí es cierto, ojo con la última. Pero a su vez, cada vuelta de beta oxidación también me va a dar energía, por así decirlo, en forma de coenzima reducida. Entonces voy a llegar a esta cantidad de energía. Cada vuelta de beta oxidación me da 5 ATP. ¿Por qué? Porque me daba una molécula de NAD reducido y una molécula de FAD reducido. En cadena respiratoria se traducen a 5 ATP. Mientras que cada acetil-CoA va a ser metabolizado en el ciclo de Krebs. También me va a dar energía. También me va a dar energía en la cadena respiratoria, ¿sí? Con lo cual, esto voy a obtener 12 ATP por vuelta. Esto ya lo habíamos visto, cuánta energía obtengo por vuelta de acetil-CoA, porque lo habíamos visto en el carbono, pero la idea es la misma. Fíjense la cantidad de energía que yo estoy obteniendo de la oxidación de un ácido graso. En resumen, vamos a centrarnos, pongo la pluma. Si nos centramos en esto, en la beta oxidación. La beta oxidación nos da coenzimas reducidas, solo coenzimas reducidas. ¿Se traducen en 5 ATP? Sí, porque es un NAD reducido y un FAD reducido. Con lo cual, solo de beta oxidación ya estoy obteniendo 35 ATPs. Esto es, como les decía, 16 carbonos. Un ácido graso saturado de 16 carbonos, solo de beta oxidación. Ahora pensemos, a su vez, esa beta oxidación nos da acetil-CoA, que se va a metabolizar en el ciclo de Krebs. Sí. Si yo tengo entonces 12 ATP por vuelta del ciclo de Krebs, por acetil-CoA, y yo voy a dar 8 vueltas, porque yo voy a tener 8 moléculas de acetil-CoA, voy a obtener esta energía, 96 ATP, un montonazo. Lo único que tengo de gasto de energía es la activación del ácido graso. Acuérdense que siempre había que activar los compuestos, en glucólisis lo vimos, para desestabilizarlos. Voy a tener un gasto de 2 ATP. En definitiva, fíjense, para un ácido graso de 16 carbonos voy a obtener 129 ATP. Un montón de energía, un montón de energía. Si hacemos el paralelismo con 6 carbonos, con el metabolismo del ácido caproico, para hacer un paralelismo con glucosa, estoy obteniendo, déjenme hacer la cuenta, 44 ATP versus 36 o 38 de la oxidación de la glucosa. Me tengo un segundo, para darles tiempo que vean esto a los que están despiertos, che, todavía no, pasó un montón de tiempo y todavía ni terminé con el metabolismo, pero para los que estén despiertos, o alguno que esté haciendo sacrificio de estar despierto en este momento, me diga si se entiende o no por qué yo dije del ciclo de Krebs, o sea, acetil-CoA son 8 y de beta oxidación son 7. Por esto es fundamental que lo entiendan, por qué es así. Mientras tanto me tomo el mate. Si nadie dice nada es porque entendieron y me paso a la próxima. No, profe, no entendí por qué 7 vueltas. Gracias, Guada. Gracias. A ver, yo tengo un ácido graso de 16 carbonos, ¿sí? Si yo lo voy a cortar a 2 carbonos, porque en cada vuelta voy a obtener acetil-CoA.
¿sí? Sí. ¿Cuántos acetil-CoA voy a obtener? 2. 2 dijiste que se partían en 2. Se partía en 2, pero yo tengo 16. Ah, Entonces, entonces. ¿cuántos obtengo? 8. 8. Todo el mundo entiende 8. Todo el mundo, ¿por qué son 8? Tengo 16 carbonos, los divido de 2. Ah, ¿Sí? ok. 16 carbonos en el ácido palmítico, los divido de a 2. Eso es fácil, como cuando entendí eso, es fácil entender lo otro. Por eso empiezo por el acetil-CoA. Yo tengo 8 acetil-CoA. ¿Sí? ¿En eso está claro? ¿En eso está claro que son 8? No hay manera de que no sean 8. Si son 18, bueno, serán 9. ¿Sí? Si son 6, serán 3. Pues divido de a 2. O sea, es el número de carbonos del ácido graso dividido 2. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, cada vuelta de beta oxidación me da un acetil-CoA. Primera vuelta de beta oxidación, un acetil-CoA. Voy 1. Segunda vuelta, así, hasta la sexta. En la última vuelta, o sea que voy obteniendo acetil-CoA. En la última vuelta, en la séptima vuelta, ingresa un compuesto que está formado por 4 carbonos. Lo voy a romper y como resultado de esa última vuelta, voy a obtener acetil-CoA, como siempre, pero también voy a obtener acetil-CoA. Por eso, el número de vueltas es la cantidad de acetil-CoA menos 1. Porque en la última vuelta ya tengo los 2 acetil-CoA. Entonces, si yo tengo en claro cuántos acetil-CoA se obtienen, y esto es algo que nos encanta tomarlo en el parcial, pues sabemos que nos confunden. Y acuérdense que nosotros somos malos. Somos malos, y si esto lo están grabando, me van a matar. Somos malos entre comillas, ¿no? Valga la aclaración. Porque es una manera de evaluar si ustedes entienden la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, si yo tengo en claro cuántos acetil-CoA se obtienen, es muy fácil ver cuántas vueltas son. Si en la última vuelta yo voy a poder obtener 2 acetil-CoA, claramente voy a necesitar la cantidad de acetil-CoA que se obtienen menos 1. Por eso son 7. ¿Pero por qué menos 1? ¿Y el otro ese que está restando? ¿Qué lo usas de vuelta para la cadena? Acordate que yo tenía que convertir ácido graso en acil-CoA. Claro. Eso se hace con gasto de 2 ATP porque estoy pasando de ATP a AMP. Entonces, esa es la reacción de activación que ocurre en el lado externo de la membrana mitocondrial externa. Pero lo tengo que contar porque estoy partiendo de ácido graso. Por eso lo cuento. Claro. Bueno. Si se ponen así, si se ponen en primero ver cuántos acetil-CoA son, me parece que es mucho más fácil de entender cuántas vueltas son, en vez de verlo así como de memoria. Porque en cuanto nosotros le cambiamos la cantidad de carbono, que nosotros hacemos eso, es como que si lo estoy de memoria, uy, me perdí. En cambio, viéndolo así, fácil, son 18 carbonos, entonces son 9 acetil-CoA, y veo la cantidad de vueltas. Creo que viéndolo así, es más fácil de entender. Bien. ¿Profe? Sí. Profe, bueno, en la vuelta 7, entonces, Sí. de ese ejemplo, las coenzimas reducidas que se obtienen también se multiplican por 2, digamos, o sea, voy a tener 2 FADH y 2 NADH, o no. Pues estoy volviendo para atrás para tratar de mostrarlo, a ver si se entiende. Estoy acá, ¿sí? En esta última vuelta, en vez de entrar este acil-CoA cortado en 2 átomos de carbono, es un acil-CoA que tiene 4 carbonos. O sea que este R, bueno, ponga que es carbono, carbono, ¿sí? Entonces, yo doy esta vuelta, obtengo un Fa reducido, un Na reducido, acá va a entrar una coenzima A, se va a obtener un acetil-CoA, pero este producto también es acetil-CoA. Ah, perfecto. Entonces no tiene sentido que siga degradándose porque ya es acetil-CoA. Entonces Claro. por eso esa última vuelta me da Fa reducido, Na reducido, como siempre, porque esta vuelta la tengo que hacer, pero en los 2 productos que se obtienen de esa última vuelta, de esa última reacción, es acetil-CoA como siempre, pero acá es acetil-CoA. Entonces por eso en la última vuelta como que el acetil-CoA se cuenta doble, pero no las coenzimas reducidas. Las coenzimas reducidas son las de siempre. Un Na reducido, un Fa reducido por vuelta.
Perfecto. Bien, genial. Traten de verlo con diferentes cantidades de carbonos. Nada, con que lo hagan un par de veces ya lo entienden. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el ácido graso, en vez de ser de cadena par, es de cadena impar? Como dice acá, ácido graso saturado de 15 átomos de carbono. Vamos de nuevo a la pluma. Entonces, las vueltas de beta oxidación empiezan acá. Entonces rompo de a 2, rompo de a 2, rompo de a 2, re lindo, re lindo, re lindo. Todo igual que siempre. ¿Qué es lo que va a pasar en la última vuelta? En la última vuelta, en vez de ingresar un compuesto de 4 carbonos, va a ingresar un compuesto de 5 carbonos. ¿La beta oxidación ocurre igual en esa última vuelta? Sí, ocurre igual, sin ningún problema. Obtengo un A reducido o un Fa reducido. Pero en vez de obtener una molécula de acetil-CoA, que es esto, y está bien lo que se obtiene, y otra molécula de acetil-CoA, esos 3 carbonos me dan este otro producto, propionil-CoA. Y el propionil-CoA se puede metabolizar sin ningún problema en el ciclo de Krebs. O sea, este propionil-CoA va en lugar del acetil-CoA que se obtiene como producto final. ¿Sí? Yo voy a obtener, estos son los 5 que voy a degradar en la última vuelta. En la última vuelta, esos 5 me van a dar el acetil-CoA, sin ningún problema, pero también me va a dar este. ¿Qué va a pasar con ese propionil-CoA? Fíjense, se le agrega un carbono con bicarbonato por una carboxilasa, obtengo este compuesto, metilmalonil-CoA, se convierte, pasa del isómero D al L, y se convierte en este compuesto. Fíjense, ¿le suena? Sí, le suena. Es un intermediario del ciclo de Krebs. En definitiva, el ácido graso impar se va a poder metabolizar en el ciclo de Krebs, sus productos sí, sin ningún problema, pero como que va a ingresar como para ponernos de una manera, para ubicarnos, como más adelante del ciclo de Krebs. No va a ingresar como acetil-CoA, va a ingresar como succinil-CoA, con lo cual voy a obtener menor cantidad de energía. ¿Sí? Ojo con eso, porque ahí el balance energético no son 12 ATP por ciclo de Krebs, son menos, son la mitad. ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos a seguir complicando la beta oxidación. Esto porque es una vía metabólica fácil, entonces les digo, se los vamos a complicar. Puede ocurrir que tenga que hacer beta oxidación de, como dice acá, ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados en algún lugar de su molécula tienen un doble enlace. En general, esos dobles enlaces se ubican en posición cis, porque los ácidos grasos insaturados son los que provienen de los vegetales, los triacilglicéridos de los vegetales, los aceites, en donde son, en general, sintetizados en posición cis. La beta oxidación va a ocurrir normal, como la vimos antes, salvo en la vuelta que se esté degradando, se esté oxidando este ácido graso insaturado. En ese caso, ese doble enlace se va a metabolizar. ¡Hey! ¿Me están oyendo? Sí. Sí. Gente con la otra cosa. Perdió la conexión a internet. En fin, se va a metabolizar por esta enzima, la isomerasa, que va a pasar ese enlace cis a trans. ¿Por qué es eso? Ocurre también, voy a un segundo para atrás, esto es para complicarlo un poquito más. El enlace, doble enlace puede estar en el carbono 3, entre el carbono 3 y 4, pero puede pasar que esté en el carbono 4 y 5. La idea es la misma, pasar del enlace cis al enlace trans. Esto lo pasamos rápido porque en realidad es cómo se corre el doble enlace, por así decirlo, pero el balance es el mismo. Pasar el doble enlace de posición cis a posición trans. Si no se acuerdan de eso, vayan, aunque sea denle una ojeada a química orgánica, que era eso de cis y trans, que era la ubicación en los isómeros ópticos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tenerlo ese doble enlace en la posición trans? Por el empaquetamiento. Claro, pero ¿por qué? Porque si es así, no empaqueta bien. Fíjate esta primera reacción. ¿Qué era lo que me producía? Un ácido graso insaturado, pero que tenía el doble enlace en la posición trans. Entonces, si yo no estuviera en esa posición, yo no puedo, la enoil-CoA hidratasa no puede actuar. No puedo seguir oxidándolo.
la beta-oxidación del ácido graso insaturado en la vuelta que estoy oxidando el doble enlace, me saltea, por así decirlo, esta reacción. Porque ya no tengo el doble enlace. Entonces, en la vuelta que yo estoy oxidando el ácido graso insaturado, obtengo 2 ATP menos. Porque todo lo demás se hace igual, obtengo. Este en reducido lo obtengo igual, el acetil-CoA que va a ir a ciclo de Krebs lo obtengo igual. En definitiva, la oxidación de un ácido graso insaturado me da 2 ATP menos por cada insaturación que tenga. Porque me estoy salteando esa primera reacción. ¿Y también faltaría el FADH o no? Claro, al saltearme esa primera reacción de oxidación, claro, porque yo no necesito crear este doble enlace, ya lo tengo. Entonces, este FADH no lo obtengo. Chao. Por eso son los 2 ATP. Bien, gracias. Ojo, el resto de las vueltas son iguales, ¿eh? Se producen los 5 ATP, se produce la... El resto es igual, La única que es diferente es cuando ocurre la oxidación de los carbonos que tengan ese doble enlace. Ubíquese donde se ubique, ¿sí? Porque ubíquese entre 3 y 4. 4 y 5, en definitiva, pasa esto. Ya vimos entonces las 3 posibilidades. Las 3 posibilidades en cuanto a la oxidación. Un ácido graso que sea saturado de cadena par, un ácido graso que sea de cadena impar y un ácido graso insaturado. En definitiva, todos nos van a dar un montón de energía, muchísima energía. Bien, vuelvo a tomar el mate. Va 1 hora y vimos degradación. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar a todos los ácidos grasos para poder entrar en el ciclo. Claro. La idea de los lípidos, como los vemos en este metabolismo, o sea, proviniendo de un triacilglicéridos, que en definitiva no es un ácido graso, es obtener energía. Los lípidos, como dije al principio, hay unos cuantos, o sea, hay diferentes tipos. Si nosotros nos centramos en los triacilglicéridos, es reserva de energía. Reserva de energía a largo plazo. El animal, y nosotros también, como animales que somos, entre comillas, guardamos la energía en forma de grasas, en forma de triacilglicéridos, para cuando se necesite. En un déficit energético, porque no estamos comiendo, o sea, en los ayunos que ocurren en nuestra vida, tomamos mano a estos lípidos para obtener energía. Si son los que provienen de la reserva que tenemos en el cuerpo, en el tejido adiposo, entonces van a ser ácido palmítico, solo ácido graso saturado, cadena par. En cambio, si ya tomamos como fuente de energía lípidos que vienen de la dieta, entonces ahí ya tenemos las otras opciones, de cadena impar, insaturados, por eso más que nada lo vemos, y en los animales para el caso es lo mismo. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un lactante en donde los lípidos que van a obtener son los lípidos de la leche, nada más, que son lípidos cortos, mucho más cortos que el ácido palmítico, estamos hablando de 8, 12 carbonos como mucho, aunque la mayoría son de 8, entonces vamos a hablar de la oxidación de esos ácidos grasos, pero siempre es la idea, los oxido para obtener energía. Y piensen en la cantidad de energía que se obtiene, muchísima más en relación a la que se obtiene con un hidrato de carbono, con la glucosa, por así decirlo. Y esto es por la característica de estos compuestos, porque están mucho más reducidos, tienen como menos oxígenos en su composición, y por eso obtengo más energía. Bien. Profe. Dale, pregunta. Sí, pregúntela por el chat. Una consulta. Que ahora se complica un poquito más. Sí. En los ácidos grasos insaturados, que está la acción de la isomerasa, ¿esa acción de la isomerasa ocurre antes que ingrese como a las vueltas de la beta oxidación o como ocurre simultáneo? Esa isomerasa ocurre en lugar
de la primera oxidación. O sea que si vos tuvieras que dibujar, por así decirlo, o esquematizar, vamos a decirlo más correctamente, la beta oxidación en esa vuelta, en vez de poner la acción de la deshidrogenasa que te produce el FAD, pones la reacción de la isomerasa. Si lo quisieras esquematizar igual. O sea que no es que ocurre simultáneo, sino que ocurre en vez de. Claro, cuando esa vuelta justo toca el enlace sería. Exactamente, porque no es que todo se hace al mismo tiempo, sino que es por cada vuelta. Entonces, justo cuando ingresa los carbonos que tienen el doble enlace, no se hace la producción de la oxidación que produce el FAD reducido, se hace la isomerización. Gracias. No, por nada, por favor. Y había otra pregunta, creo, ¿no? Sí, profe, una pregunta. Si la célula convierte naturalmente los enlaces cis en trans, ¿por qué se dice entonces que las grasas trans son malas? ¿O no tiene nada que ver con esto? En realidad tiene que ver con la ubicación de esos dobles enlaces. O sea que no tiene mucho que ver con eso. No tiene mucho que ver. Y en realidad, más que en la ubicación de los dobles enlaces, es en la composición de las grasas. Las grasas, como decíamos, de los vegetales son cis. En cambio, las grasas de las células animales son trans. Cuando estoy consumiendo, y esto es más que nada para los humanos, no para los animales, sino cuando estoy consumiendo grasas animales, no solo estoy consumiendo grandes cantidades de ese tipo de grasas, sino que también estoy consumiendo grandes cantidades de colesterol. Ya vamos a ver que el metabolismo del colesterol en nosotros los humanos y en algunas especies de animales, no en los animales domésticos, tiene sus problemitas, por así decirlo. Entonces va más por ese lado que en sí del metabolismo de la oxidación de los ácidos grasos. Y más por ese lado. Gracias. No, por nada, por favor. Bueno. Tengo una pregunta. Sí. En ácidos grasos saturados de cadena impar, viste que como producto obtenemos succinil-CoA. Vos dijiste que también tenemos menos ATP porque, digamos, como que ingresa a la mitad de la cadena a la mitad del ciclo de Krebs. Digamos. Claro. Entonces vamos a tener menos NADH y los FADH. No. Acordate que NADH y FADH era de beta oxidación. Y eso es como normal. Lo que obtenemos menos es que en vez de obtener un acetil-CoA como producto, obtenés un propionil-CoA. Entonces, en el metabolismo de ese propionil-CoA, en vez de darte 12 ATP, que es lo que decíamos siempre, por cada acetil-CoA son 12 ATP, te está dando la mitad. La diferencia está en el ciclo de Krebs, no en la beta oxidación. La beta oxidación es igual. Claro, el ciclo de Krebs. Genial. Exactamente. Y eso te ocurre una sola vez, que es en la última vuelta. En el resto de las cosas es exactamente igual. O sea que los impares como nada, la única diferencia es eso, es en el metabolismo de los productos de la última vuelta. El resto es exactamente lo mismo. Bien, gracias. Hola. Bien. Otro bate, a ver si terminamos con las consultas de la oxidación, porque ahora vamos a la síntesis de ácidos grasos que tiene sus cositas. Tiene sus cositas, sobre todo a nivel del complejo multienzimático que lo realiza. Bien, sigamos entonces con la síntesis. Habíamos visto entonces que la degradación era ácido graso acetil-CoA. La síntesis, y teóricamente va a ser más o menos lo mismo. O sea, yo voy a tener acetil-CoA con gasto de energía, obviamente, con gasto de coenzima reducida, acuérdense de eso, vía anabólica, necesita energía, necesita coenzima reducida, voy a sintetizar el ácido graso. Ese ácido graso me va a servir como sustrato para obtener a las moléculas que voy a reservar. Triacilglicérido, reserva de energía, fosfolípido, componente de la membrana celular. Entonces, fíjense que en la síntesis de ácidos grasos, y voy a poner de nuevo la pluma, ocurre básicamente lo que ocurre en todas las vías anabólicas. Yo voy a gastar energía, o sea que para la síntesis necesito una alta carga energética. Yo voy a utilizar coenzimas reducidas, o sea que voy a necesitar poder reductor, y se va a realizar en el citosol. Como dice acá, casi todos los tejidos son capaces de sintetizar
ácidos grasos. Obviamente, la mayor capacidad de síntesis se da en el tejido adiposo. Importante entonces que entiendan esto. Alta carga energética, disponibilidad de sustrato, obviamente. Ya vamos a ver cómo lo obtenemos, S-acetil-CoA. Disponibilidad de poder reductor. NADPH reducido. Eso es importante diferenciarlo de la síntesis de glucosa. Y que, obviamente, el citosol, como cualquier vía anabólica, ocurre en casi todos los tejidos. ¿De dónde vamos a obtener este acetil-CoA para poder sintetizar ácidos grasos? Bueno, claramente puede provenir de los lípidos. Si comemos lípidos en exceso, podría llegar a ser. De hecho, vimos que para el transporte se resintetiza ese triacilglicérido. Aunque, si nosotros nos ponemos a pensar, consumo lípidos, lo degrado a acetil-CoA, por lo que vimos recién de oxidación, y inmediatamente lo guardo en ácido graso para después guardarlo en triacilglicérido, sería como medio raro. Entonces, la idea es que ese acetil-CoA en realidad va a provenir del exceso, por así decirlo, de otros tipos de nutrientes. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de hidratos de carbono, bueno, ese piruvato se va a convertir en acetil-CoA, y ese acetil-CoA, si yo tengo una alta carga energética, no se va a metabolizar, no se va a oxidar, sino que se va a guardar como ácido graso. Los cuerpos cetónicos, por ahora déjenlo con el nombre, también me sirve como fuente en exceso, podría llegar a ser para sintetizar ácidos grasos, y luego hay aminoácidos cuyo esqueleto carbonado nos da acetil-CoA. Habíamos visto aminoácidos que nos daban esqueletos carbonados para la síntesis de glucosa, entonces como que es medio lógico pensar que hay otros aminoácidos que nos pueden llegar a dar esqueletos carbonados para la síntesis de ácidos. Bueno, primero vamos a ver como la parte fácil de la síntesis de ácidos grasos y luego sí vamos a ver el complejo ácido graso sintasa, que es un poquito más difícil de entender. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para sintetizar un ácido graso? Habíamos dicho que necesitamos acetil-CoA, energía, y necesitamos NAD-fosfato reducido. Todo eso en citosol. Este es un esquema, también que la tienen en la guía de esquemas metabólicos, en donde toda la parte de afuera es el citosol y la parte de adentro es la mitocondria. Entonces, si nos centramos acá, yo voy a necesitar acetil-CoA, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a necesitar energía en citosol, ¿sí? Por ejemplo, la puedo tener acá. Acá estoy en una muestra de cómo voy a utilizar la energía en el citosol. Y yo también voy a necesitar NAD reducido en el citosol. ¿Qué es lo que va a pasar? El acetil-CoA se produce dentro de la mitocondria, ¿sí? Ya sea porque proviene del piruvato, por la glucólisis, ingresó piruvato a la mitocondria, se convirtió en acetil-CoA, piruvato, deshidrogenasa. Acuérdense bien de esa enzima. Esta enzima es mitocondrial. Yo sé que a veces confunde, pero acuérdense que es mitocondrial. Y ese acetil-CoA nosotros habíamos visto, bueno, como era acá, se metabolizaba en el ciclo de Krebs. Pero habíamos visto que el ciclo de Krebs se inhibe por una alta concentración de coenzimas reducidas a nivel de las 2 deshidrogenasas. ¿Se acuerdan de eso? Isocitrato de deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Pero que la producción de citrato como que seguía, porque la citrato sintasa se inhibe más que nada por ATP. ¿Qué es lo que va a pasar con ese citrato cuando existe una alta carga energética en la célula? No se va a metabolizar en el ciclo de Krebs, se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Con lo cual nosotros no lo tenemos que dentro de la mitocondria, sino que lo vamos a metabolizar en el citosol. Esto, que es acá, que ven acá, y todo esto, es lo que se denomina el ciclo del citrato o lanzadera del citrato. Lo que me posibilita es sacar el citrato de la mitocondria. Acuérdense, membrana mitocondrial interna no deja pasar muchas cosas. Este ciclo consta de 2 transportadores. Uno es el que hace esta reacción, y hace este transporte, sacar el citrato de la mitocondria, y otro es el que ingresa el piruvato a la mitocondria. Sale citrato, entra piruvato.
Esta es el ciclo del citrato. Ojo, no lo confundan con el ciclo del ácido cítrico, que es esto, ¿eh? Bien, este ciclo, ¿qué es lo que hace? Citrato-acitosol, actúa esta enzima, la citrato-liasa, fíjense que acá voy a tener gasto de energía. La citrato-liasa me rompe ese citrato en los dos componentes que yo ya había visto que me posibilitaban construir citrato dentro de la mitocondria. Acá voy a tirar el mate, qué chifla. Acetil-CoA y oxalacetato. Acetil-CoA va a dar lugar a la síntesis de los ácidos grasos. Por ahora lo dejamos en acetil-CoA. En 2 minutos más lo vemos. Hinchaste, ¿qué hizo? Ahí está. El oxalacetato se convierte en malato. Malato deshidrogenasa dependiente del NAD. Ya la habíamos visto esta enzima, ¿sí? Cuando vimos gluconeogénesis. El malato podría ingresar a la mitocondria. Puede, pero este ciclo implica la entrada a la vez de piruvato. Con lo cual, por otra malato deshidrogenasa, pero esta vez dependiente del NAD-fosfato, y que se llama, tiene un nombre común, se llama enzima málica, pero es una malato deshidrogenasa, va a convertirse en piruvato. Como resultado de esa reacción, obtengo, fíjense, NAD-fosfato reducido, que habíamos dicho que salvo necesario, corriendo la yerba, porque si no, no puedo ver. Ahí está, que es algo necesario para la síntesis de ácidos grasos. El piruvato ahora sí ingresa a la mitocondria cerrando el ciclo. En definitiva, por esta lanzadera de citrato, yo obtengo acetil-CoA en citosol, NADP reducido en citosol. A la Profe, vez, una pregunta. ¿Por qué el acetil-CoA directamente no se quedó afuera en el citosol? ¿Viste que ahí aparece como que está fuera en el citosol? O sea, ¿por qué tiene que hacerse en la mitocondria sí o sí? ¿Es algo muy específico? A ver, está bueno. O sea, ¿por qué yo no hago esto directamente? Dale, o sea. A ver, el tema está que en animales monogástricos no hay ninguna enzima que te convierta piruvato, por ejemplo, acetil-CoA en el citosol. No hay posibilidad de obtener directamente acetil-CoA en el citosol. Okay. O sea, no existe ninguna enzima que haga eso. El acetil-CoA, el único que hay, se obtiene dentro de la mitocondria, ya sea, como dice acá, por la piruvato deshidrogenasa o, medio raro, pero podría ser, si fuera de beta-oxidación, también esté dentro de la mitocondria. O sea, el acetil-CoA sí o sí se obtiene dentro de la mitocondria. La otra pregunta podría ser, bueno, pero ¿no hay posibilidad de que pase a través de la membrana mitocondrial interna? No hay ninguna posibilidad, no hay ningún transportador de acetil-CoA. De hecho, cuando vimos activación de los ácidos grasos, habíamos visto que el acetil-CoA tampoco pasaba. Necesitamos hacer esa esterificación con carnitina. Con lo cual, tengo que dar toda esta vueltita, ¿sí? ¿No dijiste que la citrato-liasa rompía en dos el citrato? Correcto. Entonces ahí se genera acetil-CoA fuera de la mitocondria. Exactamente, pero ¿cuál es la cuestión? Yo necesito tener citrato en el citosol. Para obtener citrato, o sea, está perfecto. Para obtener citrato tengo que tener Para obtener citrato, no hay, de vuelta lo mismo, no hay ninguna enzima que te sintetice citrato en el citosol directamente. Esa es la macana. O sea, está como en la misma. Fuiste un paso atrás y dijiste, listo, ya está, ya arreglé el problema. Pará, tengo que encontrar citrato en el citosol. No hay la pucha. Es okay. La idea. Sí, está bueno pensarlo así. Dale, ¿por qué das toda esta vuelta? O sea, tiene que haber alguna razón en especial. O sea, se encontró con este problema. Yo lo necesito hacer en el citosol, sí, porque la síntesis se realiza de cualquier molécula, se realiza en el citosol. El tema está que tengo que llegar a ese acetil-CoA en el citosol. No hay ninguna que lo produzca directamente. Bueno, listo, tengo citrato. Tampoco. Entonces, existe todo este ciclo que a su vez se aprovecha para obtener esto otro, que yo también lo voy a necesitar para la síntesis de ácidos grasos, el NAD-fosfato reducido. Entonces obtengo dos cosas, acetil-CoA en el citosol, que es lo que me sirve para sintetizar el ácido graso, bien, pero también obtengo el NAD-fosfato reducido, que también lo voy a necesitar para sintetizar. Y lo otro que iba a decir es que existe una segunda fuente de NAD-fosfato reducido en los animales monogástricos, que es esto, que ya lo vimos, que se acuerdan que habíamos dicho, sí, porque esta vía nos da NAD-fosfato reducido para la síntesis de ácidos grasos, en la primera fase, las deshidrogenasas.
Y nosotros lo habíamos dejado ahí cuando vimos metabolismo de hidrato de carbono. Bueno, acá lo podemos unir. Acuérdense que esto no es del todo correcto, ¿sí? Cuando estoy sintetizando NAD-fosfato reducido, no es vía de las pentosas, sino es ciclo de las pentosas, porque están activas las 3 fases de la vía de las pentosas. Como resultado, entonces, obtengo NAD-fosfato reducido, sí, estoy por acá. Energía voy a tener que tener, porque si no tampoco pude actuar con la citratoliasa, y voy a obtener el acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. El primer paso para la síntesis de ácidos grasos es este, el pasar de acetil-CoA a malonil-CoA, es decir, agregarle un carbono. Paso a la siguiente. Esta es lo mismo, la misma idea, nada más que lo muestra con las membranas mitocondriales. La idea entonces es, fíjense, obtengo NAD-fosfato reducido en el citosol. Como decíamos, el primer paso en la síntesis de ácidos grasos es convertir acetil-CoA con gasto de energía por la reacción del acetil-CoA carboxilasa en malonil-CoA. Este paso es el paso regulable en la síntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan cuando vimos oxidación? Que habíamos visto que la beta-oxidación en sí, la que ocurría dentro de la mitocondria, no se regulaba, sino que se regulaba el ingreso del acetil-CoA. Bueno, esto piénsenlo de la misma manera. La síntesis, la que vamos a ver en 2 segundos, como que no se regula. Se regula el primer paso. El paso desde acetil-CoA a malonil-CoA. La enzima es esta. La enzima reguladora es la acetil-CoA carboxilasa. Acetil-CoA carboxilasa, como dice acá, tiene regulación alostérica. Su efector positivo es el citrato, grandes cantidades de citrato. Acuérdense que los efectores se piensan así, grandes cantidades del compuesto. Grandes cantidades de citrato en el citosol activan esta enzima, y sí. Y su efector negativo es el ácido graso activado, el palmitoil-CoA, es como el producto final de la síntesis de ácido graso. Lógicos, por así decirlo, sus efectores. Y también tiene regulación por modificación covalente. La fosforilan y la inactivan estos dos compuestos, estas dos hormonas. Piénsenla por el lado que estas dos hormonas lo que hacían eran activar la degradación de los lípidos, la lipólisis, ¿sí? Y en cambio, la insulina la defosforila y la activa. La insulina, véanla como la hormona que nos va a bajar la concentración de glucosa en sangre, porque actúa después de la comida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con esa glucosa? Bueno, va a sintetizar las reservas de hidrato de carbono, pero si me sobra, por así decirlo, bueno, lo guardamos en otra cosa. La insulina es hormona lipogénica. Me estoy adelantando un poquito al encuentro de la vez que viene, que es regulación, pero para que lo tengan en contexto. Me parece interesante que lo veamos todos juntos. Entonces, por eso la insulina la activa. Por eso esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, es activa defosforilada. Acuérdense que ya pueden empezar a ver la regulación por modificación covalente de las enzimas sin estudiarlas tanto así de memoria, defosforilada es activa, defosforilada, no, sino viendo qué hormona la activa. ¿Sí? Entonces, esta enzima es la reguladora, acetil-CoA carboxilasa, regulación alostérica y regulación por modificación covalente. Bien. Tenemos entonces todos los compuestos para poder sintetizar un ácido graso. O sea, nosotros vamos a ir desde compuestos, esqueletos carbonados de 2 o 3 carbonos, porque el malonil-CoA tiene 3 carbonos, para llegar a este último que tiene 16, ¿sí? O sea que vamos a hacer como todo lo contrario a la beta-oxidación, ¿sí? ¿Quién lo hace? Este complejo, el complejo ácido graso sintasa. Este esquema lo puse a propósito porque es el mismo esquema que tienen ustedes en la guía de esquemas metabólicos, nada más que es con color. Este es un esquema del complejo ácido graso sintasa. Lo busqué en otros libros y también podemos verlo así. O sea, es el resumen de esta vía metabólica que sigue siendo igual de lío. No me digan que no. Pero vamos a tratar de verlo paso a paso y que se entienda cuál es el paralelismo con la beta-oxidación. A ver, esta es la beta-oxidación. Yo tengo una primera oxidación,
la adición de una molécula de agua, o sea, una hidratación, una segunda oxidación y la tiólisis. ¿Estamos de acuerdo? Que nos daba un acetil-CoA y un acil-CoA acortado en 2 carbonos. ¿Sí? Esta es la beta oxidación, y más o menos como que se entendía, listo, yo tengo que oxidar, le agrego agua, oxido de nuevo, lo rompo. ¿Qué va a pasar en la síntesis? Exactamente lo contrario, o sea, yo voy a empezar como de atrás para adelante, para que se entienda. Si yo tengo una ruptura, bueno, lo primero va a ser una condensación, o sea, una síntesis, unir 2 moléculas de carbono. Lo otro va a ser una reducción. Estoy en una oxidación contra una reducción. Después una deshidratación. Hidratación, deshidratación. Una nueva reducción para poder obtener esa cadena alargada en 2 carbonos. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a ir como que de atrás para adelante de la beta oxidación. Viéndola así, capaz que se entiende un poquito más esa vía metabólica que está esquematizada en el esquema del ácido graso sintasa, que nosotros, desde que vimos este esquema por primera vez, nosotros los docentes de química biológica lo llamamos la vía metabólica de las tortitas. No sé por qué lo llamamos así, pero nos quedó así, y tal vez cuando ustedes lo vean en la clase teórica práctica también se lo ven así. Bien, estuve buscando una animación de esta vía, y de hecho vi los videos que están en el campus, y no, se ve que a nadie le interesa explicar este complejo ácido graso sintasa, y no la encontré, la verdad no la encontré, y los videos que están en el campus tampoco aclaran mucho. Bueno, vamos a tratar de ver qué son esta torta. No sé por qué le llamamos tortitas y esquematizamos una sola, pero bueno, es una torta, por así decirlo, que son muchas enzimas que en vez de estar dispersas, están formando un complejo multienzimático. ¿Esto qué quiere decir? Que están unidas. Ya les voy a mostrar a continuación un esquema en 2 dimensiones de lo que sería este complejo ácido graso sintasa. O sea, tenemos la acción de todas estas enzimas juntas. Hay dos enzimas, la beta-cetoacil ACP sintasa y la proteína transportadora de acilos, que esta no es una enzima claramente, pero que tienen este grupo, sulfidrilo, que van a ser importantes en la unión con la cadena de carbono que están ingresando para la síntesis. Entonces tengan en cuenta que las nuevas cadenas de carbono que se van a incorporar a través de la proteína transportadora de acilos y a través de esta sintasa. Las otras enzimas, fíjense, que como que nos remiten a las reacciones que vimos que ocurrían. Tengo 2 reductasas, enoil ACP reductasa, y está por acá, beta-cetoacil ACP reductasa, que van a tener que hacer las 2 reducciones, claramente, van a tener que hacer las 2 óxidos reducciones. Después tengo una transferasa y una transetilasa que van a hacer las reacciones de condensación y el ingreso de los carbonos. Y por último, no está mostrado acá porque actúa una única vez, tengo esta otra enzima que lo que va a hacer es liberar ese ácido graso cuando se sintetice. Complejo ácido graso sintasa formado por todas estas enzimas que van a ser las que hagan las reacciones que vimos que ocurrían en la beta oxidación, por así decirlo, pero por separado. Estas todas se hacen en el mismo complejo, ¿sí? Estas todas se hacen viendo el paralelismo que teníamos con la síntesis, ¿no? Bien. Este es el complejo ácido graso sintasa, como que sería en realidad, fíjense que acá está mostrado todas las enzimas que nombré recién, formando parte del mismo complejo, ¿sí? Encima, es todavía como más complicado, porque en realidad actúan como 2 complejos al mismo tiempo, ¿sí? O sea que están formados. Este sería su unidad y esta sería otra subunidad formando por las enzimas que yo dije recién. O sea que se hace la síntesis de ácidos grasos como 2 al mismo tiempo. Nosotros lo vemos por separado para que más o menos se entienda cuáles son las reacciones que participan en la síntesis de ácidos grasos. Pero por eso se los muestro para que tengan una idea de lo complejo que es esto aún en la realidad, aún cuando nosotros tratarlo de ponerlo lo más simple posible para que se entiendan, sí, porque la idea es, bueno, ustedes entiendan qué es lo que necesito para sintetizar un ácido graso. Vamos paso a paso. El primer paso consiste en que
se incorpore una molécula de acetil-CoA. Habíamos dicho que para la síntesis de ácidos grasos yo necesitaba acetil-CoA. Ese acetil-CoA habíamos visto que se convertía en malonil-CoA. No todo se convierte en malonil-CoA por la acetil-CoA carboxilasa. Una molécula de acetil-CoA yo necesito que se incorpore por primera vez a este complejo ácido graso sintasa. Como les dije, se une a esta sintasa a través de ese sulfidrilo que tiene en el final. Esa molécula de acetil-CoA necesito una por cada ácido graso que se va a construir. ¿Qué es lo que ocurre? Segunda reacción. Acuérdense que ya venía la condensación. Ahora sí se va a unir la molécula de malonil-CoA. Entonces, después de esa primera unión de ese acetil-CoA, que vendría a ser como el cebador, ¿sí? Como el primer de este complejo ácido graso sintasa, en cada vuelta de esta síntesis de ácido graso, lo que se va a unir es una molécula de malonil-CoA. Por eso habíamos tenido la reacción del acetil-CoA carboxilasa. Esa molécula de malonil-CoA se va a unir a través de la proteína transportadora de acilos con la esterificación a través del sulfidrilo que tenía esta proteína transportadora. En este momento, entonces, yo tengo una molécula de acetil-CoA que se unió y una molécula de malonil-CoA. En definitiva, en esta primera vuelta, yo voy a tener 2 carbonos, ya se quedan, no se vuelven a unir del acetil-CoA, y se unieron 3 carbonos más del malonil-CoA. Pero si se acuerdan, en la reacción del acetil-CoA carboxilasa, yo había partido de una molécula de acetil-CoA, le había unido un carbono que provenía del bicarbonato. Ojo con eso, que es este del grupo carboxilo. Entonces, en realidad, yo estoy incorporando 2 carbonos. Por eso pasa la reacción siguiente, que es la reacción de condensación, donde actúa esta sintetasa. Se pierde ese carbono como que venía de más. Y estoy obteniendo, entonces, la adición de 2 moléculas de carbono. ¿Sí? Ojo con eso. Se incorpora una molécula de 3 carbonos, pero en realidad, ese malonil está aportando 2 carbonos que me importan, por así decirlo, que se van a incorporar a la cadena del ácido graso. Yo no podría incorporar carbono que proveniera del bicarbonato, ¿sí? Estaría mezclando como los carbonos, uno carbono orgánico y otro carbono inorgánico. Entonces, por eso la reacción de condensación, que era la primera que ocurre, que es catalizada por esta enzima, entonces se pierde este dióxido de carbono, ¿sí? En definitiva, yo estoy obteniendo entonces en este primer paso este compuesto, cetobutiril ACP, un compuesto que ya tiene 4 carbonos. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es que se pierda, por así decirlo, este oxígeno que no me interesa que esté, porque yo necesito carbonos e hidrógeno. Segunda reacción. Fíjense lo que ocurre con este grupo ceto. Se va a reducir a oxidrilo. Reacción de óxido-reducción por esta enzima que me va a necesitar que participe la coenzima de enalfosfato reducido. Bien, primera reacción de reducción. Genial, listo, pero sigo teniendo oxígeno, no me interesa. ¿Qué es lo que va a pasar con ese oxidrilo? Va a ocurrir una deshidratación. Acuérdense que esto como que tendía a romperse, ¿sí? Puede como irse fácilmente de la molécula. Esa deshidratación posibilita que se obtiene agua, y entonces ahora fíjense, ¿qué es lo que obtuve? Un doble enlace. ¿Vieron el paralelismo que existe con la beta-oxidación? Yo creo que viéndolo así como que se va entendiendo qué es lo que es. ¿Qué va a pasar con este doble enlace? Se va a oxidar, ¿sí? Se va a convertir de insaturado a saturado. Lo contrario que ocurría en la beta-oxidación. Para eso, como es una reacción de óxido-reducción, yo voy a necesitar oxidar el NAFosfato reducido. ¿Sí?
En definitiva, entonces, por toda una vuelta de este complejo ácido graso sintasa, yo obtuve esta molécula que ahora sí tiene 4 carbonos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto va a dar tantas vueltas como sea necesario para obtener este ácido graso de 16 carbonos. En la siguiente vuelta, que ocurre la traslocación, por eso obtenía la traslocasa, lo que pasa es que esto se libera para que esté libre para poder recibir el siguiente malonil-CoA. Si hacemos un paralelismo, ocurre algo parecido a lo que ocurría en la traslocación del ribosoma en la síntesis de proteínas. O sea, yo dejo lugar libre para que se una uno más. Genial. Seguimos así. Seguimos entonces con la unión de malonil-CoA, acuérdense de eso, que ingresa a través de esto, de malonil-CoA, acuérdense que cada vuelta ingresa malonil-CoA, acuérdense que el acetilo es solamente la primera vuelta, y ocurre exactamente la misma serie de reacciones. Condensación, no me acuerdo si puse todo. Sí, no puse todo. Condensación. Entonces es un ciclo, ¿no, profe? Sí. ¿Había una pregunta? ¿Cómo? ¿Había una pregunta o algo en el chat? No lo vi. No, yo tenía esa pregunta, pero... Bien, perfecto. Entonces, acuérdense, en cada vuelta de la síntesis de ácidos grasos ingresa un malonil-CoA, pero como resultado se quedan, por así decirlo, 2 átomos más de carbono. Acuérdense de eso. Y las reacciones son las mismas. Condensación, reducción, deshidratación, nueva reducción. Si se aprenden, para mí, si se aprende la beta oxidación, como que es más fácil de ver, porque aparte se la tienen que aprender porque así se saben qué coenzimas se producen, como que la síntesis de ácidos grasos, bueno, es lo contrario. Entonces me aprendo una y bueno, más o menos lo contrario y lo voy viendo. Lo que les tiene que quedar en claro, es que yo voy a necesitar para la síntesis de ácidos grasos, acetil-CoA, sí, pero 1 por molécula, ya que esos serán los 2 primeros carbonos. Y después, por cada vuelta, malonil-CoA, entonces voy a necesitar síntesis de malonil-CoA, acción del acetil-CoA carboxilasa y nafosfato reducido. Todo eso me va a terminar dando ese ácido graso, ese acil-CoA de 16 carbonos, que cuando llega a esos 16 carbonos unidos a través del grupo sulfidrilo en la proteína transportadora de acilos, puede actuar esta enzima, que acuérdense que les había dicho que era componente de este complejo, para romper esta unión por una hidrólisis y ya tengo el ácido graso, el ácido palmítico terminado de sintetizar. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas va a dar? Y la misma que antes que veía para beta oxidación. O sea, piensen que cada vuelta va a agregar 2 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces van a ser necesarias 7 vueltas si yo quiero sintetizar un ácido graso de 16 carbonos. Es lo mismo, la idea es la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a sintetizar el ácido graso saturado de 16 carbonos. Pero puede ocurrir que se sinteticen ácidos grasos insaturados y de más de 16 carbonos. Acá viene también la pregunta que me habían hecho del tema de las grasas trans y las grasas cis. Hay ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar, que son los ácidos grasos insaturados, de ciertos tipos de insaturaciones, ya lo habrán oído nombrar, el omega 3 y el omega 6, animales domésticos tampoco lo pueden sintetizar, animales domésticos, pequeños animales estamos hablando, con lo cual esos ácidos grasos insaturados se llaman esenciales, deben sí o sí ser incorporados con la dieta. Yo creo que viene más por ese lado las grasas cis y las grasas que más que nada el tipo de enlace cuando se oxida. Pero llegado al caso, a través de esos ácidos grasos insaturados, como dice acá, se pueden alargar, porque tenemos en la composición de los ácidos grasos, más que nada en la composición de ciertos fosfolípidos, no ya para los triacilglicéridos que son reserva, ácidos grasos que son de más de 16 carbonos. Se los dejamos así como mencionado.
Este síntesis se hace dentro del retículo endoplásmico y dentro de la mitocondria. Por ejemplo, y esto es para que lo vean cómo es, la insaturación de los ácidos grasos se hace a través de este sistema dentro de la mitocondria, por ejemplo, donde actúan estos componentes que ya los hemos nombrado, que son los citocromos. Mucho con esto no pretendemos que nos metamos, sí pretendemos que sepan bien cómo es la síntesis de ácidos grasos saturados, o sea, síntesis del ácido palmítico. Bien. Profe, Sí. pregunta, ¿cómo se llamaba la enzima que cortaba cuando llegaba a alguna cantidad de cadena de ácidos perdón, cuando llega una cierta cantidad de carbonos? La enzima. Para atrás, esta. Deacilasa. Que actúa una única vez, solo cuando llega a los 16 átomos de carbono. Punto. A ver, un animal adulto no va a sintetizar otro tipo de ácidos grasos saturados, ¿eh? O sea, no va a sintetizar otro tipo de ácido graso saturado. En el único momento donde yo voy a sintetizar, ¿no? Va a sintetizar otro tipo de ácido graso saturado de otra cantidad de carbono es si tengo una hembra que está en lactación, porque los ácidos grasos que forman parte de la leche no son de 16 átomos de carbono, habíamos dicho que eran de menos, pero si no, siempre va a actuar una única vez cuando se alcanzaron los 16 de ácidas. Profe, Sí. pero esa enzima actúa al final de la síntesis de los ácidos grasos. Claro, vos fíjate, voy de vuelta para atrás, que al final de la vuelta yo estoy obteniendo esto, ¿sí? Yo estoy obteniendo una cadena de carbonos unido a la proteína aceptora de ácidos. Mientras no llegué a las 16 carbonos, esto era traslocación para que pueda unirse una nueva. Cuando llegué a las 16, se reconoce por esta enzima, la deacilasa, y en vez de ocurrir la traslocación, ocurre una hidrólisis. Se libera entonces el ácido graso. Esa sería la idea. Que fíjense que es un paralelismo bastante grande con la síntesis de proteínas, ¿eh? Revísenlo y van a ver que es bastante parecido en cuanto a cómo ocurren los procesos. Siempre es translocación hasta el último codón, que es el codón de esto, hidrólisis y se libera la proteína. Esto es lo mismo, ¿eh? Cómo se conservan los procesos de relación. Bueno, ya construimos los ácidos grasos, o sea que estoy por acá, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar con ese ácido graso? Paciencia, queda menos. Lo voy a guardar, lo voy a reservar. Como dice acá, triacilglicérido, fantástico. Entonces va a ser grasa corporal, grasa de la leche, hembra en lactación, ¿sí? Y, ¿qué pasó? ¿Hay alguna cosa en el chat? No. Bien. Y si no, como componente de las membranas celulares, como fosfolípidos. La idea entonces es que nosotros veamos cómo es la síntesis de triacilglicéridos y fosfolípidos. Los triacilglicéridos, como dice acá, si los ácidos grasos se podían construir en casi todos los tejidos, los triacilglicéridos se van a construir en aquellos tejidos donde tengamos reserva de grasa. O sea, tejido adiposo claramente, hígado claramente, glándula mamaria, ¿sí? En la situación en particular, y también en intestino. Los fosfolípidos, en cambio, se van a construir en todos los tejidos porque son componentes de las membranas celulares. Vamos a ver esta vía metabólica. Esta vía metabólica no es muy feliz como está puesta, como está esquematizada, pero yo busqué también en otros libros y está puesta como así, es media rara. Entonces, ¿dónde vamos a tener síntesis de triacilglicéridos? Habíamos dicho, y fosfolípidos, todos los tejidos, o intestino, tejido hepático y tejido adiposo. Lo que es importante para entender esta vía es, que viene por acá abajo, cómo está formado el triacilglicérido. El triacilglicérido está formado por 3 ácidos grasos y una molécula de 3 carbonos que partimos desde el glicerol. ¿Qué es lo que pasa? En el tejido hepático yo voy a partir de glicerol, es correcto, porque tengo la actividad de esta enzima, que es la glicerol quinasa, que es la que capaz de fosforilar el glicerol para poder obtener glicerol trifosfato. El glicerol trifosfato es la molécula que es capaz de aceptar los esqueletos de ácidos grasos. En cambio, en el tejido adiposo no tengo actividad de esta enzima. Entonces,
El glicerol trifosfato se obtiene a partir de la dihidroxiacetona fosfato para convertirse a través de la glicerol trifosfato deshidrogenasa en acilglicerol trifosfato. ¿Se entiende cuál es la diferencia? En este caso yo voy a estar gastando energía para fosforilar el glicerol, en este caso no. En definitiva, yo voy a obtener en las dos maneras la molécula precursora, la molécula que va a ser capaz de aceptar esos ácidos grasos para construir ese triacilglicerio. Fíjense, cómo se van a empezar a unir esos ácidos grasos al glicerol. Fíjense la primera reacción. Esto es un lío porque está todo junto, pero traten de verlo por partes. En un primer momento, lo que se va a agregar es un acil-CoA. Fíjense, está acá chiquito, pero esa sería la idea. El acil-CoA, y después vuelvo a unir otro acil-CoA, o sea que yo no voy a estar agregando ácidos grasos, sino que voy a estar agregando ácidos grasos activados. Entonces ya habíamos hablado de los ácidos grasos activados cuando hace un rato largo habíamos hablado de la beta-oxidación. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que el ácido graso se activaba en la parte externa de la mitocondria, de la membrana mitocondrial externa, y de ahí ingresaba a la mitocondria para la beta-oxidación. ¿Qué habíamos dicho de la regulación? Habíamos dicho que el ingreso de ese ácido graso activado era inhibido por malonil-CoA. Entonces, yo tengo ácido graso activado, pero si tengo alta concentración de malonil-CoA, ese ácido graso activado, ese acil-CoA, no ingresa a la mitocondria. ¿Cuándo tengo altas cantidades de malonil-CoA en el citosol? Cuando estoy sintetizando ácidos grasos. Entonces, unimos todo. Yo vi cómo se sintetizaban ácidos grasos. Tengo un acil-CoA, sí, porque acuérdense que el producto final era el ácido graso que después se exporta, que ya lo tengo activado. Lo activo, porque acuérdense que un ácido graso inmediatamente es activado. Ese acil-CoA va a ingresar a la mitocondria. ¿Existe posibilidad de que ingrese a la mitocondria para que se oxide? No, claramente no, porque yo estoy sintetizando ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que estamos viendo a continuación. Ese acil-CoA se va a incorporar a la síntesis de triacilglicéridos, de a uno por vez. Entonces, para sintetizar un triacilglicérido, yo necesito la molécula de 3 carbonos, el glicerol trifosfato, ¿sí? El glicerol activado, por así decirlo. Y 3 moléculas de acil-CoA, 3 moléculas de ácido graso activados, con lo cual yo voy a necesitar gasto de energía para sintetizar un triacilglicéridos. Por cada ácido graso, acuérdense que para activarlo son 2 ATPs, o sea que ya voy gastando 6. Si estoy en tejido hepático, si estoy por acá, yo voy a gastar un ATP más, porque necesito activar el glicerol, o sea que le voy a gastar 7. En cambio, si estoy en tejido adiposo, ya tengo como el glicerol activado, porque voy a estar partiendo de dihidroxiacetona fosfato, entonces en definitiva voy a terminar gastando solo 6, ¿sí? En este caso, este esquema, que como les dije, no es muy feliz porque está todo junto, en esta parte también está puesto cómo se sintetizan los fosfolípidos. La idea de la síntesis de fosfolípidos que queremos que se lleven es que básicamente yo necesito lo mismo, porque fíjense que se están incorporando acil-CoA hasta que se empiezan a incorporar la colina y la etalonamina. En definitiva, la idea de la síntesis es la misma, ¿sí? Tal vez no abundemos tanto en esto, si queremos que entiendan que la idea de la síntesis es la misma. Partiendo del esqueleto de 3 carbonos, se va uniendo acil-CoA. En el caso de fosfolípidos, tengo también la unión de estos 2 compuestos, ¿sí? Bien. Esto entonces, acuérdense, las diferencias entre la síntesis en tejido adiposo y las diferencias en hígado. ¿Y esto es por qué pasa? ¿Por qué es esta diferencia en cuanto a cómo se obtiene este esqueleto que es el glicerol activado, por así decirlo? Porque tiene que ver con las fuentes de ese esqueleto de 3 carbonos. En el hígado yo voy a tener grandes cantidades de glicerol.
¿Por qué? Porque acuérdense del aporte del glicerol, nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos precursores glucogénicos. Entonces puede ser que tenga cantidades de glicerol libre. Por eso entonces existe la acción de esta enzima. En cambio, en el tejido adiposo yo no voy a tener glicerol libre, porque acuérdense que si yo llego a obtener glicerol libre de la lipólisis, o sea, de la degradación de los triacilglicéridos, ese glicerol se va a ir para el hígado, entonces no lo tengo disponible. ¿Qué es lo que va a pasar en el tejido adiposo? Ingresa glucosa. Acuérdense que acá tenía un transportador específico de glucosa que actuaba de manera en la situación postprandial por la acción de la insulina. Glucólisis, bien. Y una parte de esa glucólisis me va a dar dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato va a ser el componente a través de la glicerol troffato deshidrogenasa que me va a dar el glicerol troffato. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el tejido adiposo, a partir del ingreso de glucosa, es decir, si pienso en una dieta que tenga un exceso de hidratos de carbono, yo a partir de este hidrato de carbono voy a poder construir el piruvato necesario para, dentro de la mitocondria, convertirse en citrato. Sale el citrato, tengo todo lo disponible para sintetizar ese ácido graso en citosol. Voy a poder construir el fosfato reducido, voy a poder obtener un fosfato reducido por vía de las pentosas, ahí tengo otra vía metabólica para repasar, y a su vez voy a poder obtener dihidroxiacetona fosfato, que va a ser la fuente para obtener el esqueleto de 3 carbonos, el glicerol activado, para la síntesis de triacilglicéridos. Claramente, cuando nosotros vemos integración metabólica, cuando vemos la situación postprandial, es el esquema que le pedimos que entiendan, porque esto resume todo el metabolismo de hidrato de carbono y de lípidos en cuanto a la síntesis. Si ustedes se centran en la glucosa, o sea, la pregunta que hacemos en integración es, bueno, ¿cómo a partir de glucosa yo puedo obtener un triacilglicérido? Que tomamos todas las vías metabólicas. Así no pasa. ¿Sí? Bien. Esto es separado la síntesis del fosfolípido, ¿sí? Como les digo, básicamente quédense con la idea de que lo mismo, yo voy a necesitar ácidos grasos activados para sintetizar un fosfolípido. Una vez obtenido, o sea, fíjense que hasta acá es bastante parecido a la síntesis de triacilglicéridos. Una vez obtenido ese ácido fosfatídico, luego el agregado de colina o beta-alanina me produce el fosfolípido, o si no, fíjense que es el mismo camino que me produce el triacilglicérido. O sea, por eso es el esquema donde está todo junto, porque es el mismo camino, por así decirlo. Bien, última cosa. Dije que no iba a hablar 3 horas, pero ya va a haber un montón de tiempo. No puedo tomar mate porque tiré la mitad, así que nada, voy a hacer una pausa a ver si más o menos, pero aire, y si surge alguna consulta, o ya están muertos todos a esta altura, o dormidos. Falta una sola cosa, porque la otra síntesis, cuerpos cetónicos, lo dejamos para la segunda parte. Bien. Otro lípido de importancia, que es el colesterol. Colesterol, acuérdense. Colesterol es un lípido que se encuentra únicamente en las células animales. Como dice acá, su síntesis está dada en el citosol y el retículo endoplasmático. Casi todos los tejidos pueden sintetizar el colesterol, ¿sí? Porque es componente de las membranas, como dice acá, pero su síntesis es bastante importante en estos órganos. Básicamente, por lo que dice acá, o sea, sí, es componente de membrana todas las células, pero como es fuente para la síntesis de los ácidos biliares, los que nombramos allá lejos en la digestión, y también sirve como precursor para la síntesis de hormonas esteroideas, entonces por eso es gónadas, glándulas adrenales, donde tengo una síntesis importante de colesterol. La idea es que a partir de acetil-CoA, como antes yo podía sintetizar ácidos grasos, yo voy a poder sintetizar el colesterol. La idea es básicamente la misma. Ese acetil-CoA va a provenir de, por ejemplo,
piruvato, glucosa, es lo mismo, va a provenir, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, puede ser, o, como habíamos visto, para los ácidos grasos, puede provenir de los ácidos, de los aminoácidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es un poquito más simple que la síntesis de ácidos grasos, aunque tiene nombres raros, por así decirlo. Lo primero que ocurre es una condensación. O sea, fíjense que en la síntesis de los lípidos, lo que yo hago es unir carbonos. Entonces, por eso siempre lo primero que ocurre es una condensación. Dos moléculas de acetil-CoA se unen para formar una molécula de acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA vuelve a unir una tercera molécula de acetil-CoA. Este compuesto se llama hidroximetilglutaril-CoA. O sea que la enzima que lo sintetiza va a ser la hidroximetilglutaril-CoA sintetasa. Toda esta primera parte ocurre en citosol, ¿sí? Este hidroximetilglutaril-CoA ingresa al retículo endoplasmático y ocurre una... Uy, me fui. Ahí vamos. Ocurre una reducción, por eso actúa esta enzima, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, enzima principal y reguladora en la síntesis de colesterol, para obtener este otro compuesto que es el mevalonato. ¿Sí? El mevalonato como va a ser como el precursor para la síntesis de la molécula de colesterol, que seguramente les debe sonar de química orgánica, que es bastante más compleja que esta molécula, ¿verdad? Así que por ahora llegamos hasta acá en cuanto a la condensación de 3 moléculas de acetil-CoA y la síntesis de mevalonato, que es el precursor para la síntesis del colesterol, ¿sí? Esto ocurre dentro del retículo endoplasmático. Bien, por suerte, todos estos pasos intermedios no los vamos a ver, no nos interesan que lo sepan. Hay muchos pasos intermedios en la síntesis de este compuesto, que en definitiva es compuestos heterocíclicos formados por muchas cadenas de carbono que encima tienen sustituyentes, que se denomina colesterol. Estos pasos intermedios nosotros como que no nos interesa que ampliar en eso. Sí nos interesa, y vuelvo atrás un segundo, que vean estos pasos porque esta es la enzima reguladora en la síntesis de colesterol, ¿sí? O sea que los organismos animales, y vuelvo a recalcar eso porque en las grasas vegetales, o sea, en las células vegetales no tenemos colesterol, entonces que me vendan un producto que es de origen vegetal y digan sin colesterol, es como, está bien, no me están mintiendo, pero no me están diciendo nada nuevo, no hay ninguna modificación tecnológica de ese producto. ¿Sí? Busquen qué productos me lo anuncian vegetales sin colesterol y van a ver que me están cobrando por algo que no es, por así decirlo. Y, ay, qué lindo, no había puesto ninguna más. ¿Cómo se regula? Entonces vuelvo de atrás. ¿Cómo se regula esta enzima, la hidroximetilglutaril reductasa, al igual que la enzima reguladora de la síntesis de ácidos grasos? La acetil-CoA carboxilasa tiene regulación por modificación covalente y regulación alostérica. Su efector alostérico negativo es el colesterol, paralelismo con la carboxilasa, el producto final. Y esta enzima está activa desfosforilada. Nuevamente lo mismo, o sea que con que se aprendan una, se aprenden la otra, ¿sí? Acetil-CoA carboxilasa e hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Ah, una cosa que me olvidé de decir de regulación. Vuelvo para atrás, perdón, porque me lo olvidé de decir. Vuelvo para acá, espérenme un segundo. Vuelvo para esta cosa media rara. La regulación en la síntesis de triacilglicéridos, voy a poner la pluma, se da acá, ¿no? La regulación de la síntesis de triacilglicéridos se da en la medida en que ingresan ácidos grasos activados. Las enzimas que ingresan, que unen ácidos grasos, el acil-CoA al glicerol trifosfato, se denominan, como dice acá, marqué todo, así que no está muy claro esto, aciltransferasas.
Las dos primeras aciltransferasas, o sea, la que ingresan los dos primeros ácidos grasos, esta y esta, son reguladas por acción hormonal. La enzima que las activa es la insulina. ¿Cómo las activa? A nivel génico. Realiza inducción enzimática de estas dos aciltransferasas. Si recuerdan, y ya voy a estar terminando, salgo de acá, si recuerdan, nosotros descarto todo, vuelvo acá. Si recuerdan, les decía, en el metabolismo de los ácidos grasos, en la síntesis, habíamos hablado de enzimas reguladoras a nivel de la acetil-CoA carboxilasa y lo último que vimos del colesterol por regulación por modificación covalente. Pero existe regulación a nivel génico, donde actúa también la insulina, que es a nivel, como les decía, de estas aciltransferasas, y también, si se acuerdan, a nivel de la vía de las pentosas. Las dos deshidrogenasas, la de la fase 1, ¿sí? La glucosa de fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, tienen regulación por inducción génica. Tienen regulación a nivel génico por la insulina. Esto es porque la insulina hace una adaptación al consumo en exceso de los hidratos de carbono. O sea, a medida que el animal, nosotros los humanos, consumimos más hidratos de carbono de lo que necesita nuestra dieta, nuestro cuerpo se va adaptando a consumir más hidratos de carbono, o sea, lo metaboliza más. Por eso la insulina tiene esta acción a largo plazo, esta acción a nivel de inducción génica. ¿Sí? Bien. Bueno, 2 horas. Piensen que si hubiera estado el doctor Cética, todavía estábamos por la mitad, ¿eh? Eso es lo bueno. Espero que si se durmieron, la no grabación esté disponible para todos, ¿sí? Y espero que no se me hayan muerto. Pero esto era así, ¿no? Lípidos es tremendo. El próximo sábado también estoy yo con Lípidos 2. Estamos con la parte de una vía de síntesis y degradación que nos queda, que es la de los cuerpos cetónicos, y con la parte del transporte de los lípidos, que también tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. Entonces, por eso como que lo dejamos aparte, porque no es solo que va el lípido y ya está, no, también tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? Bien. No creo que haya nada más, estoy viendo en el chat y no hay nada más, así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo sábado. Perdón por tan extenso, pero no lo pude cortar más. Profe, Sí, un segundo sobre el fosfato, aciltransferasa, la regulación. sí. ¿Lo puedo La explicar? regulación. Sí. Sí, la regulación de las nos vemos, para la gente que ya se esté retirando, la regulación de las aciltransferasas es a nivel génico. O sea, la insulina lo que produce es un aumento de la concentración de estas enzimas. ¿Cómo lo hace? Por su mecanismo de las RAF-MAP quinasas, activando factores de transcripción que se unen al sitio promotor que activa la transcripción para los genes de estas enzimas. Acordate que tenías que ir por ese mecanismo, o sea que como decía en regulación de los hidratos de carbono, es una manera de aprenderse los mecanismos de acción de esas hormonas. Las enzimas es la única regulación que tienen, inducción génica. Genial, gracias. No, por nada, por favor. Buenísimo. Si no hay otra consulta, nos vemos Sí. ¿Hay otra consulta? No, nos vemos el próximo sábado. Si no, el que tiene una consulta, mándelo por el chat o pregunte por el micrófono. Si no, nos veo. Hasta luego. Nos vemos el próximo sábado. Yo me quedo. Gracias. Por nada. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Chaito.